el 23 de abril el gobierno anunció que ayer iba a anunciar las medidas económicas para reactivar la economía ante la pandemia. ¿Era la rendición de cuentas el momento oportuno para que el presidente las anunciara? ¿Cómo se explican que no haya hecho este anuncio tomando en cuenta la super archi expectativa que había en el país sobre este tema? Si quiere empezamos, don Fernando, con usted, ¿lo tenemos listo? O con don Eli, el que están los dos ahí. No está don Eli, aquí lo estoy viendo. Aquí lo estoy viendo a don Eli. Muy buenos días. ¿Qué nos puede responder, don Eli? Sí, buenos días, doña Amelia, y buenos días a toda la audiencia y a los contertulios. Efectivamente, yo creo que el principal problema del discurso, bueno, los dos principales problemas del discurso de ayer del presidente es que él mismo creó una enorme expectativa para los anuncios que iba a hacer el día de ayer y fue un discurso totalmente carente de anuncios de lo que está por venir, de cómo vamos a enfrentar la crisis económica. Ciertamente el discurso tiene una parte bastante amplia, de hecho, 2/3 partes del discurso fue el relato de lo que se hizo durante el último año, de la situación en la que estaba el país. Se mencionan algunas cosas buenas, por supuesto que el gobierno resalta mucho el tema de la infraestructura, que ha sido un punto alto, resalta la aprobación de ciertas leyes que han sido muy importantes, la ley de educación dual, la reducción de las pensiones de lujo, la ley, la que reformó el tema de la huelga, la ley de teletrabajo, etcétera, donde el mérito es compartido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es el que los aprueba, ¿verdad? Y como decía, el tema de la infraestructura y un par de cosas más. Luego hace un análisis de la situación económica bastante maquillado. Nos hacen creer que de no haber sido por la pandemia, hoy estaríamos prácticamente en jauja, ¿verdad? Hablan de la maravilla de haber reducido el déficit primario, y reitero, déficit primario, no el déficit fiscal. El déficit primario es el faltante de dinero en la operación del día a día del gobierno sin el pago de intereses, ¿verdad? Digamos que el déficit fiscal es eso más el pago de intereses. Y entonces dicen, bueno, se redujo el déficit primario, pero también por ahí dicen la recaudación creció en un 17% con respecto al año anterior. Y recordemos que la inflación fue de apenas un 2%. Entonces, realmente hubo un crecimiento real de los ingresos del 15% aproximadamente, lo cual es muy importante, y esto fue producto de la aprobación de la reforma fiscal. Y sin embargo, a pesar de haber ese incremento de 17% en los ingresos, aún así mantenemos un déficit primario. Y eso lo que nos dice es que el gasto sigue creciendo muy por encima del nivel de la inflación. Y entonces no hay ninguna muestra de contención, no hay ninguna muestra de austeridad que el presidente mencionó varias veces durante el discurso. Recordemos además que las cifras fiscales se empezaron a maquillar el año pasado, en el último trimestre del año pasado, cuando el gobierno hizo ciertas transferencias que tradicionalmente hace en el mes de enero. Por ejemplo, le hizo unas transferencias por varias decenas de miles de millones de colones al MOP para obra pública, que evidentemente el MOP no se iba a gastar en el mes de diciembre, ¿verdad? Y entonces eso se hace para que las cifras del 2019, que de por sí ya eran malas, fueran un poquito peores, permitiendo así que las del 2020 pinten un poquito mejor. Pero cuando entramos a lo importante, a lo sustantivo, a la parte de las propuestas, el presidente lo llamó en su discurso la recuperación post-pandemia. Realmente es un discurso absolutamente carente de propuestas. Muy someramente el presidente habla de reducir la informalidad, no da la menor idea de cómo se hace eso, ¿verdad? El presidente habla de 2 o 3 cosas más, ¿verdad? De atraer
pensionados rentistas a Costa Rica, básicamente reviviendo la situación de los años 70, ¿verdad? Cuando se les ofrecía exoneraciones a los pensionados que venían al país para que ingresara capital, lo cual nos produjo también la llegada de figuras como Robert Vesco y Elizalde y otras figuras por ahí bastante poco, o sea, que no quisiéramos recordar, ¿verdad? Y además en un país con unas condiciones muy diferentes. Hoy en día Costa Rica es un país mucho más caro y también es un país con índices de inseguridad bastante mayores, que no necesariamente va a ser atractivo para esta población a la que el presidente quiere atraer. En materia de austeridad, lo único que anunció fue una reducción del 10% de su propio salario, el salario del señor presidente, lo cual va a representar un ahorro de más o menos $500,000 de colones al mes. Estamos hablando de 6 millones de colones al año, ¿verdad? Esa es la gran medida de austeridad que se menciona. E insisto, no hay ningún anuncio concreto, específico de cuáles son las medidas que se van a adoptar para salir adelante con la crisis. Hay una mención velada con un lenguaje diseñado para que la gente no lo entienda de esa manera, donde dice que se van a necesitar ingresos frescos o ingresos nuevos de manera temporal. Entendámoslo claramente, está hablando de crear impuestos, ¿verdad? Entonces, la socada de faja es un ahorro de 6 millones de colones al año, y la solución para equilibrar las finanzas públicas es entonces meterle más impuestos en este momento a un sector privado que ya de por sí está tremendamente golpeado por la crisis, ¿verdad? Entonces, lamentablemente el presidente desperdició la oportunidad que tenía. El país estaba expectante, él tenía una audiencia prácticamente cautiva, tenía la oportunidad de hacer un discurso épico que la población costarricense recordara por décadas, donde nos llamara a la acción y donde nos señalara el rumbo a seguir y cómo vamos a salir de esto. Y en vez de hacer eso, hizo lo que lamentablemente hace este gobierno una y otra vez y otra vez y otra vez, que es crear una expectativa, fallar en llenar esa expectativa, haciendo un anuncio de que más adelante van a ser anuncios y nunca llega el anuncio final. Realmente me pareció un desempeño lamentable del presidente en ese sentido, ¿verdad? Más allá de los elementos que mencionaba anteriormente doña Montserrat, de que lo que quiso él fue hacer un discurso motivacional, pero lamentablemente la gente, para motivarse, tiene que saber que hay un rumbo claro, que la gente tiene que saber por dónde vamos a transitar, cómo vamos a escalar esa montaña tan escarpada que tenemos por delante, y de eso no hubo absolutamente ninguna luz. Gracias, don Eli. Ahí están todos porque vamos a repasar. Tengo a don Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda, como otro experto en el tema. Él es economista y quisiera agregar a lo que ya preguntaba, si cuando hablamos de reactivación económica, ¿en qué tipo de medidas son las que creemos que se deben, o creen los economistas, o cree don Fernando, que se deben implementar para ver resultados en un corto plazo y para ser realistas de cuánto tiempo realmente estamos hablando cuando hablamos de corto plazo? Don Fernando, buenos días. Don Fernando está vía telefónica, sus hijas están con la computadora recibiendo clases virtuales. Adelante, don Fernando. Gracias, doña Amelia. Sí, aquí competimos por el ancho de banda en la casa. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Yo creo que, desgraciadamente, el gobierno vuelve a cometer un error que está más en el ámbito de su profesión que de la mía, pero que sin duda afecta tanto la calidad como el contenido del mensaje eventualmente, que es decir que va a ser un anuncio y llegado el momento no hay anuncio. Con una anticipación grande, porque se señaló desde el 20 y pico de abril
que, bueno, el día 27 iban a haber un anuncio, algunas medidas de flexibilización en cuanto a las condiciones que el Ministerio de Salud ha puesto para la contención de la pandemia, y que el día 4, o sea, ayer en el mensaje anual, pues entonces iban a anunciar unas medidas de reactivación. Creo que habían razones como para haber pospuesto el anuncio en función de que muchos, y me incluyo porque lo hice a través de un grupo de colegas, habíamos hecho llegar nuestras observaciones a Casa Presidencial, inclusive algunos llegaron a tener la oportunidad de conversar directamente con el presidente en distintas reuniones, pero debió haberse anunciado eso desde antes, debió haberse señalado, mire, hemos recibido tal cantidad de propuestas que no va a ser posible condensarlas todas ni responderlas todas en el plazo originalmente planteado, así que el 4 no va a estar. Eso se pudo haber previsto, no llegar al día de ayer haciéndonos esperar a todos por un mensaje que no se dio. Yo le comentaba a alguien más temprano que en el momento de ese mensaje me hicieron llegar el documento escrito, inmediatamente me fui explorando las páginas, buscando las medidas, porque tenía que atender un medio después del mensaje, y no me encontré nada, y me quedé sorprendido. Y bueno, ¿será que es que hay otro documento y él se va a referir a otra cosa? Y me quedé escuchando el mensaje y no, efectivamente no había medidas concretas, salvo alguna que otra cosa que incluye lo del salario, que evidentemente no es una cuestión, es una cuestión más simbólica, ¿verdad? No es una cuestión que vaya a venir a solucionar esto. Entonces yo creo que coincido con don Eliezer que se pierde una oportunidad de oro. En momentos de crisis hay instantes que son instantes relativamente pequeños en el tiempo, en los cuales existe la posibilidad de enviar un mensaje fuerte, que cale, que se recuerde inclusive a lo largo del tiempo, y ha sucedido en la historia en varias ocasiones. Y ayer tenía el presidente toda la atención del país, se puso el mensaje al mediodía, en sustitución de las conferencias de prensa por el tema del COVID-19, o sea, tenía toda la atención del país en un momento de máxima audiencia radial y televisiva, inclusive por internet, y bueno, no se anunció, y yo creo que ahí es donde empieza el problema, porque ya esto origina una molestia, origina un vacío, o se refleja un vacío en estas cuestiones, y va a quedar bajo un escrutinio mucho mayor las medidas que se anuncien en los próximos días, pero además va a haber más presión por salir con algo, y esto eventualmente podría perjudicar el hecho de tomar decisiones que puedan ser viables desde el punto de vista político, porque también hay que tantear un poco ese terreno. Creo que la tenemos difícil como país, así como la tiene todo el mundo, ¿verdad? Hay diferentes sectores de los cuales la recuperación puede venir en diferentes momentos, y algunos pues van a tardar más tiempo, ¿verdad? El sector comercial eventualmente puede beneficiarse del levantamiento paulatino de las medidas en el tanto el Ministerio de Salud así sea conveniente, pero hay sectores como el turístico que probablemente se vaya a llevar un golpe muy fuerte, del cual o tarde muchos años en recuperarse, o finalmente no se logre recuperar del todo, porque ahora hay grandes preguntas en relación con la movilidad de personas entre países, el papel de las aerolíneas, que corren riesgo de terminar algunas en quiebra, la posibilidad de que el país mantenga las mismas conexiones que tenía hasta antes de marzo, pues una serie de preguntas que evidentemente este sector pues los va a impactar, y las medidas que se tomen alrededor de pues van a requerir varias decisiones a lo largo del tiempo. Yo creo que en este momento lo que tenemos que plantearnos es la importancia de asegurar la sostenibilidad financiera de las familias que se han visto perjudicadas a raíz de esta situación, el financiamiento de los planes de ayuda, la sostenibilidad de los proyectos de inversión que venían en camino, para poder mantener ese impulso en la actividad económica, que es muy importante, y pues ver por dónde vienen dos medidas que a mí en particular me llamaron la atención del anuncio, que no están concretadas aún, y es por un lado, el tema de cómo plantea el gobierno financiar la salida de esto, o sea, ese esfuerzo que el presidente está haciendo llamado de que tenemos que hacer para poder buscar recursos adicionales, pues habrá que ver cómo se concreta ya en una propuesta.
Y una cuestión que me llamó la atención, que lo ha dicho el presidente ya en otra ocasión, y es cómo atraer o cómo movilizar gente del sector informal a la formalidad, y cómo esto puede eventualmente ser un mecanismo para ayudar a la caja a recuperarse financieramente. O sea, habrá que ver qué medidas se están planteando aquí y cómo se hace esto. Esas son algunas, digamos, inquietudes que me quedaron a mí de las grandes líneas o las líneas generales que se hablaron ayer, que evidentemente fue más un diagnóstico y una rendición de cuentas, y que si no hubiera existido esa expectativa que la misma presidencia se creó sobre esto, probablemente el mensaje hubiera pasado sin ton ni son, o sea, hubiera sido un mensaje normal, digamos, o que no hubiera tenido mayor cosa, pero bueno, se generó una expectativa que no se cumplió, e insisto, ahora esto pues pone más presión sobre el anuncio que se vaya a hacer en próximos días. Gracias, don Fernando. Y ahora vamos con politólogos. Don Daniel Calvo, politólogo, le pedimos también que nos responda algunas inquietudes, porque el presidente habló en varias ocasiones de la necesidad de estar unidos. ¿Creen que este tipo de ambigüedad vaya a complicar los consensos alrededor de las medidas que se necesitan? ¿Cómo vio usted el discurso? Don Daniel, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia y público que nos escucha. Yo no quisiera reiterar lo que han ya mencionado otros analistas, y usted sabe que lo que a mí me gusta son los temas legislativos, y sobre temas legislativos uno no visualiza ningún tipo de armonía entre el acuerdo pactado entre el partido de gobierno, Restauración Nacional y Liberación Nacional, con el mensaje del presidente. Es decir, se desaprovechó el auditorio principal que tenía el mensaje, que era la Asamblea Legislativa, y de verdad que no sé qué nos pudo orientar, porque no se hizo quizá esa lista concreta de proyectos de ley bajo algún tipo de ejes de trabajo, más alguna mención que prácticamente tuvimos que descifrar en el mensaje. Recapitulo quizá algunos temas que tuve que descifrar el día de ayer por la noche cuando iba revisando el discurso del presidente en temas laborales, todo el tema de empleo público, ley de trabajador independiente, jornadas flexibles de trabajo, y también como tema de reactivación el tema del cáñamo, que generó quizá alguna atención. En temas de educación, la reforma del CONESUB, la reforma al INA y el traslado de recursos a la Fundación Martengo. En el tema de seguridad se mencionó extinción de dominio, protección a la persona indígena transfronteriza y la aprobación de un empréstito de seguridad ciudadana. Otros empréstitos que se mencionaron, por ejemplo, fue la construcción del tren eléctrico y el tema de infraestructura de vial. Las reformas constitucionales que por mandato constitucional se deben de hacer en el mensaje presidencial, la reforma constitucional de derecho del agua y para el cambio de periodo de sesiones extraordinarias y ordinarias, así como temas de reforma del Estado para eliminar las desconcentraciones máximas y la famosa reforma del Estado, de la cual Pilar Garrido viene prometiendo que la va a presentar, y todavía no llega. ¿Por qué no se pudo hacer un ejercicio tan concreto y tan sencillo el día de ayer? Bueno, son parte de las interrogantes y las incógnitas que nos deja. Gracias a don Daniel Calvo, politólogo. Otro politólogo, Alejandro Barahona. Don Alejandro. Muy buenos días, doña Amelia, su estimable audiencia y por supuesto al resto de los invitados. Bueno, me voy a referir a dos aspectos, un poco de forma en términos del discurso, puntualmente 4, y el resto, hasta donde nos dé un poco el tiempo, de fondo. Cuando uno habla de este informe, tiene que entender que es un informe de labores de los últimos 12 meses, no de los últimos 2 meses donde está la agenda del COVID presente. Cualquier discurso tiene 3 aspectos, digamos, o 3 intencionalidades. Uno, de carácter emocional, un segundo, de carácter racional, y un tercero, complemento lo que decía la doctora Zagot en torno también a la administración del miedo o de los temores. Yo creo que hay otro elemento también que sumo a esto, y es el tema de cómo de alguna manera se dejó por fuera dentro de este discurso la posibilidad de haber demostrado esa construcción del gobierno de unidad nacional a través del discurso en la Asamblea Legislativa. Es más, sus principales aliados en el Congreso, que fue esa alianza que se construyó el pasado viernes,
fueron de los más críticos con respecto al discurso. Y voy cerrando un poco con el tema también de que este discurso, aunque conciliador desde el punto de vista de tratar de mantener una cierta unidad política dentro del Congreso, no logró sustentarlo a partir de propuestas económicas, sociales, políticas, en fin. Entonces hay elementos de comunicación política que ciertamente se desaprovechan, no solo por la audiencia, que no eran solo los diputados que estaban presentes físicamente, sino por supuesto el resto de la ciudadanía que frente a un contexto de alta incertidumbre esperaba algunas luces de mediano alcance que le permitieran generar ya no solo certidumbre, sino confianza alrededor del presidente de la República, porque recordemos un poco, como decía doña Montserrat, que algunos de los estudios previos que apuntan a una mejoría en la imagen del gobierno lo hacen en relación a la atención de la emergencia del COVID, no necesariamente en el contexto de todos los demás temas que ocupan a la administración pública. Y finalmente, creo que también se desaprovecha un poco el hecho de marcar el segundo tiempo. Digo, a partir de ayer inició la segunda parte de esta administración. Ya iniciamos ayer el tercer año de gestión de esta administración y eso no se notó. No se notó porque más allá del tema de la atención del COVID, no se plantearon reformas ni siquiera relacionadas post-COVID. Toda esa agenda que el presidente apuntaba creo que ya estaba introducida desde antes del COVID y tampoco se anunciaron, por ejemplo, cambios que me parecen necesarios en ciertas áreas del gobierno que no se acercan están muy lejos a, por ejemplo, poder demostrar algún liderazgo o alguna visión, como lo ha demostrado el sector salud en estos últimos 2-3 meses. Esas áreas en donde el gobierno está flaqueando, y lo viene haciendo desde hace meses, lastimosamente no se anuncia desde mi perspectiva ajustes importantes, no digo solo cambios en términos de quién esté a cargo de una u otra área, sino también, ¿por qué no decirlo en términos de esas nuevas prioridades? Porque algo que el presidente dejó claro ayer es que la agenda COVID viene a alterar toda, no solo la discusión, sino, si se puede decir, las prioridades de gobierno. Pero si es así, debería estar acompañado ciertamente de esas propuestas que creo que los colegas ya han mencionado anteriormente, en torno a que se perdió la oportunidad de construir confianza y credibilidad a partir de una visión que no le toca más que al presidente establecerla, y especialmente en tiempos de crisis, doña Mónica. Muchas gracias, Alejandro. Don Daniel Calvo se retira para otras obligaciones que tiene. Aquí alguien me dice, tristemente se puede hablar más de lo que no se dijo que de lo que se dijo finalmente. Y retornamos con la socióloga doctora Zagot. A esta altura, ¿cómo cerramos esta primera parte del tema de lo que dijo o no dijo el presidente? Doña Amelia, yo pienso, digamos, que en efecto se perdió probablemente una oportunidad histórica. Esta es una crisis inédita, en más de 100 años, es probablemente la crisis más trascendental y que más impacto va a tener en la forma en que se va a organizar la sociedad, en que se va a organizar la producción, en que vamos incluso a tener que cambiar formas de relacionamiento social, en la que en realidad no tenemos todavía muy claridad qué clase de sociedad, digamos, va a surgir después de que pase, digamos, la primera parte de la emergencia. Sabemos que estamos incluso lejos de que esto se termine. Entonces, desde esa perspectiva ya no era solo que estábamos a punto de celebrar, digamos, el bicentenario del nacimiento de la República de este país, sino que estábamos en un momento histórico único. Yo creo que desde esa perspectiva se desaprovechó una gran oportunidad. El presidente pudo haber salido, digamos, como un gran estadista, digamos, planteando una visión, digamos, de mediano y de largo plazo, una hoja de ruta hacia dónde debería dirigirse este país, no únicamente en términos económicos, evidentemente la reactivación económica, la forma en que se va a organizar el país después es muy importante, pero incluso también en términos de los cambios sociales necesarios, la forma en la que se iba a reconstruir la solidaridad social
la forma en la que se iba entonces a establecer nuevas formas, digamos, de relacionamiento entre sectores, entre la empresa privada, entre el sector público, entre trabajadores, entre empresarios. Es decir, había una gran cantidad de temas que planteaban, digamos, la necesidad de repensar incluso la forma en la que nos estamos organizando. No digo que él como presidente tenía que tener todas las soluciones, es pedirle demasiado, digamos, a un presidente o a un gobierno, pero sí pudo, digamos, lanzar algunas líneas generales de hacia dónde íbamos, de hacia dónde, digamos, veía él el país en el contexto, digamos, internacional, las cosas que han mencionado los colegas, el hecho, por ejemplo, de que quién sabe cuándo se va a reactivar una actividad tan importante como para Costa Rica como era el turismo, es decir, qué se hace frente a un cambio tan drástico como eso, qué soluciones podría haber, digamos, a lo interno, cómo volvemos incluso la mirada a lo local, cómo reactivamos los mercados internos, cómo reactivamos la producción interna frente al rompimiento de las cadenas, digamos, internacionales de producción y de abastecimiento. Es decir, había una gran cantidad de temas que por lo menos pudieron haberse mencionado como líneas generales de acción hacia el futuro, y eso no se hizo. Vamos a ver, gracias, doctora Zagot. Voy con don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. Y efectivamente, como decía hace unos minutos, es más de lo que se puede decir, de lo que no se dijo, que lo que se dijo finalmente. Pero ¿cuál es la expectativa ahora, don Fernando, desde el campo económico? Bueno, yo insisto, como ayer no hubo un mensaje, después de que se anunció en reiteradas ocasiones de que lo iba a haber y no se corrigió eso a tiempo, ahora existe una enorme presión por conocer medidas concretas, que además vayan acompañadas inclusive de las propuestas, de los proyectos. Ahora, como Daniel hablaba de la agenda legislativa, o sea, hay que llegar directamente con la agenda legislativa a plantear esto, o acercarse a los diputados y decirle, bueno, estas son mis ideas, empecemos a negociar. Pero yo creo que se necesita, como lo he dicho yo en otras ocasiones, poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, creo que no pueden pasar muchos días. Por ahí se habló de la semana entrante, pero yo creo que no, digamos, la presión ahora por decir las cosas se volvió más fuerte, y hay además una infinidad de dudas. Yo creo que doña Monserrat lo señaló muy bien. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en aquellas comunidades que antes dependían del turismo, si no va a depender de nosotros para poder recuperarse? Las fronteras en Europa todavía en muchos casos no se sabe cuándo se van a abrir, e insisto, el golpe sobre las aerolíneas y las comunicaciones internacionales todavía no lo conocemos del todo. Entonces, no podemos decirle a esa gente, no sabemos qué va a pasar. Tenemos que decirle a esa gente, mientras tanto vamos a solucionarlo así. Y hay una enorme presión entonces para empezar a aterrizar cosas, y eso tiene que ser en un plazo relativamente corto. Yo quisiera pensar que si al final de esta semana es posible tener algún anuncio, o por lo menos claridad de cuándo podría venir y la forma en la que se va a plantear. Ayer se trazaron pocas, pero se trazaron algunas líneas generales, y ahora lo que habría que hacer es esperar que esas líneas se concreten en medidas y en propuestas y en proyectos de ley, y ojalá estos proyectos de ley ya empiecen a venir caminados, en el sentido de que haya un proceso previo de negociación y no esperar a aterrizar una asamblea con ideas que después los diputados van a reaccionar de manera negativa y se nos va a llevar más tiempo en construir. Se necesita mucha información alrededor de las propuestas, o sea, tiene que haber mucha claridad de números, tiene que haber mucha claridad de consecuencias, tiene que haber mucha claridad de posibles reacciones, para poder enviar un mensaje claro y en estos temas, y que no se generen, digamos, reacciones en contra o más dudas, y tratar de que esto pueda eventualmente ser viable y salir rápidamente digamos, del marco de decisiones que tenga que estar. Si son cuestiones relacionadas con decretos, que se tomen rápidamente, que se publiquen rápidamente. Si son proyectos de ley, que lleguen rápidamente a la Asamblea, y ojalá que puedan hacer, que se puedan aprobar así de rápido eventualmente. Pero necesitamos ahora mucha claridad, necesitamos ser muy rápidos en esto. Yo esperaría, insisto, que si no es a final de esta semana, a principios de la otra, pero que no nos lleve mucho tiempo esperar la concreción de estas medidas. Bueno,
no sé si es la pregunta para los economistas, porque voy con don Fernando y con don Elí. ¿Es posible que la propuesta, digo yo, de reactivación se vaya a fundamentar en nuevos impuestos? Por ejemplo, el de lo único que se oye ahí, el rum rum, no se ha aterrizado mucho, pero ahí está. Y que no se haya querido, en virtud de las estrategias que tienen ellos en este momento, que sea el presidente el que anunciara esos lineamientos para no cargar con el peso político que eso tiene. ¿Qué piensa? Haber sido, lo que pasa es que entonces yo creo que debió haberse anunciado desde antes, porque en realidad finalmente, en lugar de hacerle un favor al presidente, evitando que tuviera que dar la mala noticia de anunciar impuestos, se le puso en una posición muy comprometida al haber esperado o dejar que la gente esperara que él anunciara medidas y no hacerlo, ni tan siquiera dar una explicación de por qué no se dieron. Insisto, podían haber razones lógicas alrededor del atraso, en virtud de la cantidad de propuestas que se recibieron, pero esto debió haberse explicado antes y no dejar al presidente expuesto. A mí me parece que ayer la presidencia volvió a quedar expuesta en estos temas. Hay un problema serio de comunicación de nuevo sobre estas cuestiones, y si se quería que fuera el equipo técnico el que anunciara medidas duras, que también es entendible, debió haberse dicho con anterioridad: mire, todavía no van a venir el 4 porque hay cosas que se tienen que terminar de elaborar y entonces van a venir después. Pero se anunciaba antes, se le restaba expectativa al anuncio del presidente y no terminaba quedando mal el presidente, como desgraciadamente ayer quedó. Gracias, Fernando. Don Elí, buenos días de nuevo con aportar más en este sentido, ¿verdad? Porque fíjese que la gente sigue con más incertidumbre y con desesperanza, finalmente, y ustedes son los economistas, en última instancia, sobre los que están puestos los ojos en este momento en Costa Rica y en el planeta, sobre las soluciones más importantes y urgentes para hacer. Sí, doña Amelia, vea qué pena que usted tiene a 2 economistas aquí invitados, tiene a 5 analistas, 2 economistas entre ellos, y de lo que menos se habló es de economía, porque el discurso es tan omiso en materia económica que realmente, pues, lo único que se puede analizar, como lo dijo alguno de sus oyentes por vía de mensaje, es las omisiones del discurso. Es más lo que se puede decir acerca de lo que no dijo el discurso que acerca de lo que sí se dijo en ese discurso. Con respecto a su pregunta que usted planteaba ahora, cuando estaba hablando Fernando Rodríguez, que decía usted, bueno, que pareciera ser que la propuesta va a girar en torno a crear impuestos. Dijo usted, sus palabras fueron: la propuesta de reactivación va a girar en torno a crear impuestos, y que por lo tanto, para no poner al presidente a dar la mala noticia, prefirieron dejarlo para después. Yo coincido con Fernando, y usted sabe que son raras las veces en que estamos de acuerdo, ¿verdad? Que si eso es, si esa es la razón, el anuncio se debió hacer antes, o por lo menos advertir que no iban a venir las propuestas aquí con la excusa que se quisieran inventar. Para mí, la excusa que dice don Fernando de que es que en los últimos días recibieron muchas propuestas no es de recibo. Esta pandemia, para efectos de Costa Rica, empezó hace 2 meses, y el equipo económico ha tenido 2 meses para sentarse a trabajar en las propuestas y tenerlas listas para el 4 de mayo. Y si se iban a sentar a escuchar a personas, debieron de haberlo hecho hace 1 mes o hace 6 semanas, y no en la última semana antes del discurso del presidente, lo cual refleja que no hay una propuesta preparada. Pero finalmente sí quisiera decir, doña Amelia, si la propuesta del equipo económico que nos van a presentar en los próximos días gira en torno a la creación de impuestos, entonces estamos muy mal, porque usted no puede pretender reactivar una economía castigando aún más, insisto, a un sector privado que ya de por sí tenía pre-COVID tasas impositivas muy elevadas en términos del costo de la factura impositiva en Costa Rica. Y esto de acuerdo con análisis de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, que estiman que una empresa mediana promedio en Costa Rica destina el 58% de sus utilidades a pagar todo tipo de impuestos. Entonces, golpear más a un sector que ya de por sí pagaba una alta carga impositiva y que ahora está particularmente golpeado por la pandemia, me parece que
es pegarse, eso ya no es un tiro en el pie, eso es pegarse un disparo en la sien. Una propuesta de reactivación económica tiene que tratar de, tiene que ver con cómo hacer para facilitarle las cosas al sector productivo, cómo hacer para facilitar la reactivación de las empresas, la generación de empleo formal y de calidad para que estas personas puedan inscribirse en la Caja Costarricense del Seguro Social y empezar a contribuir. Pero si la propuesta es fiscalista, la propuesta es subamos los impuestos y además mandemos un ejército de inspectores a castigar a todo aquel que está en el sector informal porque necesitamos resolver el problema de la caja, doña Amelia, nadie se va a atrever a invertir en este país y en este momento lo que necesitamos hacer es incentivar la inversión productiva que genere riqueza y que genere empleo en este país. De manera que, sea cual sea la razón por la cual el presidente no hizo los anuncios ayer, fue un grave error haber desperdiciado esa oportunidad, y si la razón es porque la propuesta va a girar en torno a impuestos, Dios nos coja confesados, porque este país va en cuesta abajo en materia económica y la cuesta está a punto de volverse aún más, la pendiente de la cuesta está a punto de volverse aún más inclinada, empujándonos hacia el precipicio. Cierra el tema, tenemos a los diputados esperando para irse para la Asamblea, pero don Alejandro nos cierra el tema. Muchísimas gracias de todas formas a todos los analistas que han tenido que irse retirando también, porque aunque haya teletrabajo, hay mucho trabajo que hacer. Don Alejandro. Muchas gracias. Creo que uno de los elementos fundamentales fue que el presidente reconociera que tiene un nuevo hueco fiscal de 700 mil millones de colones y que tendrá que hacer mano de diferentes recursos para poder paliar con ese nuevo déficit que es generado absolutamente en esta administración y después de una discusión muy amplia en nuestro país a nivel fiscal. Y yo creo que si está claro que el gobierno no tiene los suficientes recursos, tiene que reconocer que va a necesitar generar las alianzas y para ello impulsar un proceso de concertación en el que no solo diga o dicte impuestos, sino en que efectivamente se replantee cuáles son las visiones, porque las únicas dos propuestas que yo le escuché ayer al presidente fueron la producción de cáñamo y atraer rentistas internacionales a nuestro país. Con eso no alcanza. Un poco habló de cómo realmente reactivar, por ejemplo, el sector turismo, que no solamente en la zona rural, sino en el centro del país genera enormes fuentes de trabajo. Entonces, lo primero es cómo reactivar lo que ya teníamos, en lo que veníamos siendo exitosos. El segundo es cómo generar no solamente nuevas actividades económicas, sino cómo atraer inversión extranjera nuevamente a nuestro país. Y ahí me pareció que hubo, digamos, un enorme vacío. Me parece también que el tema del diálogo, que ya lo hemos venido abordando desde tiempo atrás, en la lógica de un gobierno que se autodenominó, o por lo menos su plan de gobierno lo autodenominó como del bicentenario. Me llama la atención, que no haya hecho ninguna referencia a su plan de gobierno en términos de la ejecución, porque una rendición de cuentas va a la par de ese plan de gobierno. Cierro ese paréntesis. Esa rendición de cuentas me parece que no fue la rendición de cuentas de lo que se ha hecho en estos últimos 2 meses, tampoco planteó las luces de lo que viene hacia adelante. Entonces se pierde una oportunidad importante para convocar a ese proceso de diálogo y en el cual efectivamente podamos no solamente reconocer los días grises que tenemos por venir, sino también cómo poder lidiar con esa realidad. Nos hemos centrado en la agenda económica por los 2 invitados economistas, pero tengo que señalar que en materia social fue totalmente omiso. O sea, el tema social no es únicamente si seguir entregando subsidios a las familias, que por supuesto que en este momento lo necesitan, pero más allá de los 3 meses de ayuda, digamos, que queda, cómo realmente retomar las 2 prioridades que desde el puro principio de esta administración en todas las encuestas están presentes. Temas de desempleo y tema de situación económica. Y esos 2 aspectos me llaman la atención, que llegando a la mitad de la administración y el presidente teniendo más de 1 año de estar
diciendo que unos cuantos meses vendrá el proyecto de reactivación económica, de generación de empleo. Y frente a esta circunstancia no llega. Es que no solamente los 2 meses del COVID, es que hay que hablar que esta agenda se está esperando desde hace, digamos, después de la aprobación del plan fiscal en diciembre del 2018 y hasta la fecha. Claro. Y aún así no llega. Y ese es un elemento que a mí me preocupa. El tema de no haber reconocido absolutamente ningún error, ninguna falencia, y desde una perspectiva decir por qué a partir de ese error o esas falencias es importante tal o X o Y propuesta. Eso estuvo totalmente ausente. Y voy cerrando también con un elemento que a mí, desde la perspectiva ya no solo de politólogo, sino internacionalista, me preocupó, es que la única referencia a materia de política exterior fue que Costa Rica es entusiasta de la democracia, la paz y los derechos humanos. En este contexto de COVID, en este contexto de un país que siempre ha procurado a través de la cooperación política, económica, integrarse al mundo, que solamente haya hecho esta referencia en materia de política exterior, me preocupó muchísimo, sabiendo que esto no solo se enfrenta por las medidas que se puedan tomar a nivel interno de los países, sino a nivel regional y global. Y ese es un elemento totalmente ausente. Con eso me despido y esperemos vernos prontamente. Muchas gracias. Bueno, coincidencias importantes, sin duda alguna, entre los politólogos, la socióloga y los economistas.